en Radio Resultados. El Salvador exige al presidente López Obrador la renuncia y castigo a responsables de políticas migratorias. México busca respuesta formal de China sobre fentanilo, anuncia el presidente López Obrador. El presidente advierte que cualquier funcionario ligado a García Luna será despedido de su gobierno. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 10 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Luego de que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondiera a la carta del presidente López Obrador sobre el fentanilo, el mandatario aseguró que aún no obtienen una respuesta formal del gobierno de Xi Jinping. Todavía no tenemos una comunicación formal, una respuesta formal, y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la Embajada. Esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Ante el pronunciamiento del gobierno de El Salvador, en el que exige la renuncia de autoridades migratorias por el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, el presidente López Obrador respondió lo siguiente. Pues que tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos. Esa es la labor del gobierno. Y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar. Y también, como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador dio a conocer que su gobierno prohibió que cualquier persona que estuviera vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, trabajara en su gestión, y en caso de que alguien con nexos con el exfuncionario esté en la nómina de la Administración Federal, será despedido. Yo di aquí una instrucción desde el principio de que cualquier persona vinculada a García Luna no podía trabajar con nosotros. Creo que lo di a conocer hace 2, 3 años. Entonces, si queda alguien por ahí, pues sigue vigente la instrucción. Radio Resultados Nacional. Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, dijo este domingo que el gobierno del país centroamericano exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de 7 salvadoreños en un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez. El Salvador exige que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, que la Fiscalía Mexicana haga el trabajo que le corresponde de hacer una investigación exhaustiva. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales opinó que la Secretaría del Bienestar debe entregar el nombre, cargo, domicilio, teléfono y extensión del secretario particular o equivalente a asesores, secretario técnico o coordinador de gestión de la oficina de la Secretaría de dicha dependencia en respuesta a la solicitud de un ciudadano. Dicha secretaría había respondido que no tenían tal información, pues dicho cargo no existe en su organigrama. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, convocó a niñas y niños a tomar la tribuna del Senado de la República para participar en el primer Parlamento Infantil 2023 que se llevará a cabo el próximo 28 de abril en este recinto legislativo. Se trata, explicó el senador en redes sociales, de un ejercicio en el que habrá dinámicas, actividades y juegos para construir el México que necesitan las y los menores. La convocatoria está abierta para niñas y niños de 8 a 12 años que residan en la Ciudad de México o en el Estado de México.
La Secretaría de Educación Pública informó que lo anunciado con relación a las modificaciones realizadas al calendario escolar 2022-2023 no afectan en ningún sentido el periodo vacacional de verano de estudiantes y docentes, ya que se mantiene la conclusión de clases para el 19 de julio y el fin del ciclo escolar 2022-2023 para el 26 de julio de 2023, iniciando un día después el receso de actividades escolares. Economía. De acuerdo a datos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer trimestre de este año se generaron 423.384 empleos formales en el país, lo que implicó una cifra récord para un periodo similar. Al cierre de marzo, el número de trabajadores registrados en el IMSS se ubicó en 21.796.280, también una cifra sin precedente. Clima. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas en el transcurso del día, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noroeste y oriente de México. Por otro lado, un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. Originarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones, así como posibles granizadas en el Valle de México. Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió este viernes el sector de envases vacíos de la central de abasto, zona afectada por el incendio ocurrido la tarde del jueves, donde supervisó los trabajos de remoción de escombros. En conferencia de prensa tras el recorrido, la mandataria capitalina dio a conocer que habló con los locatarios, a quienes garantizó la recuperación de los 356 locales consumidos por el fuego y su reubicación temporal para que continúen con sus actividades comerciales. Entra primero, se remueve todo el escombro, después viene la Fiscalía General de Justicia con los peritos para hacer sus investigaciones y de inmediato entra la aseguradora para poder lo más pronto posible recuperar estas bodegas. Mientras tanto van a tener un lugar provisional. Sheinbaum explicó que este sector representa una zona importante para la actividad de la central de abasto. Esta zona es muy importante porque son las cajas, guacales, etcétera, que se utilizan para la propia central. Se hace mucho reciclamiento, entonces va a ser reubicada temporalmente en lo que se devuelve esta zona. Y también decirles que la central de abasto está operando normalmente. Información de los estados. Antonio Enrique Tarín García, quien fue uno de los más cercanos colaboradores del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se suicidó la madrugada de este viernes al arrojarse de un puente vehicular en el periférico de la Juventud de la capital de la entidad. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se inició una carpeta de investigación en torno al suicidio de Tarín García, quien estaba acusado por corrupción en 13 procesos penales. Víctor Daniel, piloto del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán, fue vinculado a proceso e ingresado al penal estatal de Almoloya de Juárez. Esto a 8 días del accidente en el que perdieran la vida un matrimonio, mientras que una menor de 13 años resultó con heridas. La mañana de este domingo colapsó el segundo edificio de la calle Tarahumara en el fraccionamiento La Sierra en la ciudad de Tijuana. Fue a las 8:10 de la mañana cuando el edificio comenzó a desprenderse y posteriormente colapsó en un predio ubicado bajo la ladera, sin afectar la vialidad y sin personas lesionadas, ya que los inmuebles afectados y los comercios en la zona fueron evacuados oportunamente. La tarde de este domingo se registró un fuerte incendio en una planta recicladora ubicada en el puerto de Veracruz, lo que movilizó a los cuerpos de rescate. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas en la colonia Privanzas, cerca de la zona industrial de la ciudad de Veracruz, donde no se reportaron personas lesionadas. Delfina Gómez, candidata de Morena, PT y Partido Verde a gobernadora del Estado de México, propuso el pasado jueves aplicar la austeridad republicana en la entidad y bajar el sueldo de altos funcionarios de gobierno para dárselo al campo y a los empleados que ganan menos del mínimo. Ante esto, el presidente del PRI en Edomex, Eric Sevilla, dijo que esa era una propuesta engañosa, ya que en el gobierno del Estado de México nadie gana más que el presidente de la República. Internacional.
Agencias internacionales divulgaron el video grabado durante un evento religioso en la India, donde el Dalai Lama aparece sentado frente a un menor quien esquiva el intento de ser besado. Pero luego el religioso de 87 años le pide que le chupe la lengua. De acuerdo con la agencia Alerta Mundial Noticias, desde todo el mundo, defensores del Dalai Lama han argumentado que el religioso estaba bromeando. Además, argumentan que en el Tíbet sacar la lengua es una forma común de saludo y que culturalmente implica deseos de paz. Ante las críticas, el Dalai Lama se disculpó este lunes en un comunicado publicado en su página oficial. Señala que el líder espiritual tibetano lamenta el incidente y desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pudieran haber causado. En respuesta a la reunión de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, con Kevin McCarthy, líder de la Cámara de Representantes estadounidense, China simuló este domingo ataques contra objetivos clave en Taiwán como parte de los ejercicios militares previstos del sábado al lunes. Durante el segundo día de maniobras, el ejército chino simuló ataques de precisión contra objetivos clave en la isla de Taiwán y en las aguas circundantes, con la participación de decenas de aviones y tropas terrestres, según indicó la televisión estatal del país asiático. En un nuevo intento por frenar el creciente número de mujeres que desafían el código de vestimenta obligatorio, las autoridades iraníes están instalando cámaras en lugares públicos y vías públicas para identificar y sancionar a las mujeres sin velo, anunció este sábado la policía. El objetivo de la medida es impedir la resistencia contra la ley del hijab, según el comunicado difundido por la agencia de noticias Misan y otros medios estatales, y añade que dicha resistencia empaña la imagen espiritual del país y propaga la inseguridad. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este domingo una intervención dura de los centros penales de su país, luego de que enfrentamientos simultáneos entre pandilleros registrados en 4 cárceles dejaron un muerto y 7 heridos. Además, reos amenazaron a la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Aseguró que la intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. Al menos 5 personas murieron y 6 resultaron heridas tras un tiroteo en un banco en el centro de Kentucky. Entre los muertos se encuentra el agresor, informó la policía. Tecnología. Sony ha presentado una nueva patente para su control de PlayStation 5 DualSense, que está fabricado con un material elástico capaz de responder a gestos como pulsaciones o apretones y cambiar de temperatura durante su uso. Además, admite la personalización de los controles para adaptarlos a las necesidades del jugador. Espectáculos. Julián Figueroa, de 28 años, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, falleció debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, informó la propia madre del fallecido este lunes. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. La actriz detalló que su hijo fue encontrado inconsciente la madrugada de este domingo en su cuarto mientras ella estaba en el teatro. Super Mario Bros. La película se convierte en la mejor cinta animada con una recaudación de $377 millones en todo el mundo. El film se ha convertido en el mejor lanzamiento de una producción animada en la historia del cine. Por detrás solo se ubica la segunda entrega de Frozen, estrenada en 2019, que obtuvo en ese entonces unos 358 millones. Super Mario Bros. La película del estudio Illumination rinde un homenaje a la franquicia de videojuegos en una aventura singular. Deportes. El futbolista mexicano Santi Jiménez contribuyó al triunfo de su equipo Feyenoord frente al Walwick 5-1. Santi firmó el 5º gol del equipo al minuto 61. El equipo de los Pumas de la UNAM arrancó la era de Antonio Mohamed como entrenador con un triunfo al derrotar 3-1 al Atlético de San Luis. Mohamed dijo que no tiene miedo de sentar en la banca a elementos de jerarquía porque la meta del club es ganar de la forma que sea. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.